tiene obra social, tipo de obra social, número de afiliación, ¿sí? Número de afiliación, también en algunos casos las obras sociales, los números de afiliación están combinados con el DNI del paciente. Todo depende del registro de las obras sociales. También en algunas indicaciones se incorpora el domicilio, ¿sí? Porque esto es, por ejemplo, en caso de pacientes que se deben dispensar de manera ambulatoria un medicamento que necesita tener una farmacovigilancia, ¿sí? Esto es de manera ambulatoria. Ahora, si el paciente está hospitalizado, se coloca en la indicación cama, sala, edad y peso, ¿sí? También, si está hospitalizado, se colocan las alergias, enfermedades crónicas o agudas, problemas hepáticos o renales, ¿sí? Porque esta información que es complementaria es para brindar seguridad a ese paciente, ver que el medicamento no tenga nivel de toxicidad, ¿sí? También, por ejemplo, en algunas prescripciones en cuanto a poblaciones específicas de enfermos, geriatría, pediatría, si es mujer embarazada o madre que amamanta, ¿sí? Esto más que nada es para que el propio farmacéutico o bien si están internados, ¿sí? Ver las contraindicaciones, si también se modifica el cálculo de dosis, ajustes, ¿sí? Esto lo vamos a ver también en farmacología, ¿sí? El diagnóstico va incorporado en todas las indicaciones, en todas las recetas, ¿sí? Siempre hay que colocar el diagnóstico. También ayuda a evitar errores, ¿sí? Para poder confirmar la medicación prescripta es la correcta para esa patología. Es por eso que es importante esto, el diagnóstico. Y pasamos a lo que es, por ejemplo, la identificación y datos del medicamento en tratamiento. Primero se coloca el nombre genérico. Hay una ley y hay que tener en cuenta esto. Vamos a ver cuáles son los medicamentos genéricos, ¿sí? La ley 25649/02 obliga el uso de nombre genérico de todos los medicamentos en todas las prescripciones, ¿sí? Aquí lo que hace es, por ejemplo, unificar criterios, o sea, hay laboratorios enormes, hay laboratorios que son eh, empresas gigantescas a nivel mundial, ¿sí? Entonces, para evitar el favoritismo de un profesional, por ejemplo, brindarle al paciente la posibilidad de adquirir un medicamento similar al que está prescribiendo, sí, pero de otros laboratorios. Por eso se obliga esto, ¿no? Lo que es el nombre genérico del medicamento. Sigue, en muchos casos se coloca el nombre genérico, el nombre comercial, ¿sí? La forma farmacéutica. Por ejemplo, si es en comprimido, si es ampolla, si son gotas, jarabe, si forma farmacéutica, la cantidad que vienen por envase y la concentración. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, tenemos un antibiótico, amoxidal, 500 miligramos comprimido, ¿sí? Por 30. Esa es una forma. Y por debajo se coloca el nombre comercial con los mismos datos, ¿no? En cuanto a la forma farmacéutica, cantidad, unidades de envase y concentración.
Lo que sí hay que tener en cuenta que eh, en estas recetas, en estas indicaciones, es importante, por ejemplo, evitar el nombre de usos químicos o de investigación, ¿sí? O abreviaturas o siglas en cuanto a lo que es el nombre del medicamento. Hay que tratar de no abreviarlo, ¿no? Generalmente en las farmacias no te lo reciben, pero vale resaltar esto, ¿no? Para evitar un problema. Aquí vemos lo que es las formas farmacéuticas y vía de administración. También vamos a verlo detalladamente, ¿sí? Es importante incluir la forma farmacéutica y la vía de administración del medicamento, ¿sí? Generalmente, si no lo colocamos o no está claro, puede dar lugar a suposiciones. Entonces, directamente el profesional farmacéutico no te lo administra o no te lo entrega al medicamento. Entonces, es preferible evitar esa situación. Bien. Aquí en otras consideraciones, bueno, aquí hay recomendaciones generales, ¿no? En cuanto a pacientes que están internados, hay que ver detalladamente. Esto generalmente lo manejan el personal de enfermería, si se trata de internación, ¿sí? Porque las indicaciones las realiza el profesional médico para brindarle y administrar la enfermera, pero la enfermera también tiene que recurrir al farmacéutico de la institución. Entonces, para evitar estos errores de cálculo de dosis en la internación, hay que expresarla de manera correcta, calculada o recalculada cada vez, ¿sí? Que compruebe el farmacéutico antes de la administración del fármaco. Es importante, por ejemplo, porque si tenemos a un paciente internado que le están administrando un antibiótico, a medida que va evolucionando su tratamiento, ¿sí? Se le va a disminuir, puede el profesional, por eso dice recalcular, puede el profesional ir disminuyéndole la dosis del antibiótico, la frecuencia de colocación, ¿sí? Entonces, siempre se tiene en cuenta las indicaciones dentro de la internación de manera detallada. También es para evitar que afecte la parte económica, ¿no? Y aparte, las malas interpretaciones o la confusión. Todos los símbolos en las recetas deben ser utilizados para y aceptados por las unidades internacionales, ¿no? Tenemos algunas, por ejemplo, a ver, en esta lo tenemos miligramos, ¿sí? Miligramos, mililitros, estas son unidades de medición de manera internacional. Bien, ya hemos visto que en las recetas van nombre completo de la persona, va DNI, edad, sexo, número de documento, obra social, número de obra social, ¿sí? Diagnóstico fundamental, no debe faltar. La medicación, primero, nombre genérico, forma farmacéutica, periodicidad, ¿sí? O sea, la cantidad, dosificación de ese medicamento y a su vez también, a modo de sugerencia, el profesional puede colocar el nombre
comercial de ese medicamento, ¿sí? Hasta donde nosotros llegamos con diagnóstico dentro de la receta, ¿sí? De la indicación del profesional, es exactamente lo mismo para la solicitud, por ejemplo, de exámenes, ¿sí? Que pueden ser de exámenes de laboratorio, de tomografía, de radiografía, ecografía, hasta tratamientos kinesiológicos, fisioterapeuta, ¿sí? Y toda la información previa del paciente hasta diagnóstico es exactamente igual, se coloca toda esa información. Lo que cambia es, para una receta de un fármaco, puede ser para un estudio, cualquier tipo de estudio que solicite el profesional o un tratamiento como fisioterapia, quimioterapia, ¿sí? También puede ser de rehabilitación, ¿sí? Entonces, ahí cambiaría la indicación. Pero todos los datos previos son exactamente iguales, se coloca exactamente igual. Va la firma o el nombre del médico responsable, ¿sí? La fecha en el momento en que se realiza la prescripción, ¿sí? Esto sobre todo es para qué? Para que, por ejemplo, en el caso de antibióticos, siempre es fundamental el cumplimiento del tratamiento. Entonces, el profesional, cuando el paciente regresa, ¿sí? Regresa luego de hacer el tratamiento, el profesional puede constatar si verdaderamente lo cumplió o no al tratamiento, ¿no? Y también la hora. Algunas instituciones por el sistema de seguridad de obra social solicitan colocar la hora. Otro detalle dentro de las prescripciones, ¿sí? Tenemos que ver lo que es el formato de las prescripciones. ¿Cuáles son los formatos? ¿Sí? El formato debe tener la identificación en el encabezado, debe tener la identificación de la institución, ¿sí? Si se trata de una institución como un policonsultorio, una clínica, un hospital, un sanatorio, ¿sí? La institución, el nombre completo, la especialidad o título del profesional, la matrícula profesional. Eso sería en el encabezado, ¿sí? Luego se desarrolla la indicación y al finalizar al pie de la receta se coloca domicilio de la institución, medios de comunicación que pueden ser números telefónicos, página web, también pueden ser redes sociales, ¿sí? El domicilio y la forma de comunicación, de cómo llegar, cómo hablar hacia ese profesional. Si se trata de una institución, domicilio y modo de comunicación de la institución. Y si es de un profesional particular, exactamente igual, pero sin el nombre de esa institución. Bien. Pautas de dosificación. Se debe evitar las frases ambiguas, ¿sí? Como por ejemplo tomar según instrucciones. Esas frases no hay que utilizarlas según necesidad tampoco, SOS si es necesario. Eso hay que evitar en las recetas, en las indicaciones, ¿no? Siempre, si se prescribe una dosis máxima, debe, digamos, confirmar en la prescripción que esa dosis es la que se requiere. Esto es importante porque hay medicamentos que un profesional puede brindar o exigir una dosis máxima, pero sí o sí es necesario porque el farmacéutico necesita, o la enfermera en el caso de que un paciente esté internado, ¿sí? No pierde el tiempo, necesita verificar con el médico esta información. Entonces el médico directamente debe aclarar que es una dosis máxima, ¿sí?
También, por ejemplo, si hay que suspender una medicación en pacientes internados, se debe realizar por escrito la suspensión, ¿no?, de ese medicamento. En pacientes internados se deben actualizar diariamente las prescripciones, ¿sí? No se deben tener una validez indefinida. ¿Por qué? Porque se supone que el profesional diariamente pasa revista de sala, ¿sí?, y brinda las indicaciones al enfermero para colocarle los medicamentos a ese paciente que está hospitalizado. Entonces, sí o sí, tiene que ser diario, ¿sí? Todas las prescripciones deben encontrarse dentro de las normas institución vigentes, ¿sí? En estos casos, que es como que le decía a ustedes cómo se realiza las indicaciones, ¿sí? Todo esto, estas decisiones, la protocolización de las recetas, indicaciones son por decisión de la Comisión de Farmacia y Terapéutica de la institución, por ejemplo, la misma legislación. ¿Por qué? Porque vamos a ver también que tenemos recetas que son de venta libre, recetas por duplicado, por triplicado, ¿sí? Y también tenemos, por ejemplo, hay algunos estupefacientes que tienen farmacovigilancia. Estos van acompañados de un formulario rosa administrado al profesional y al farmacéutico autorizado por el Ministerio de Salud de cada provincia. Entonces, son bastantes requisitos con respecto, porque todo depende qué medicamento es el que se está indicando a un paciente, y el profesional ya tiene conocimiento de esto, ¿no? Y nosotros también lo vamos a aprender. Por ejemplo, estos psicotrópicos y estupefacientes, sí, se rigen por legislaciones específicas, ¿no? Muchas veces es engorroso hacer las prescripciones de estos medicamentos, pero bueno, para evitar el inconveniente siempre hay que seguir las formas exigidas, ¿no? Que se vuelcan en la legislación, en la ley. Entonces, para prescribir, por ejemplo, estupefaciente vigente, ¿sí? Por ejemplo, limita la prescripción a profesionales médicos matriculados, ¿sí? Cuando los estupefacientes de lista 2 supera la concentración establecida en la lista 3, la prescripción será hecha. Ahí vemos el formulario rosa, que es el que les dije, ¿sí?, oficializado conforme al modelo aprobado por la autoridad sanitaria, en este caso por el Ministerio de Salud, ¿sí? Siempre para los estupefacientes debe ser manuscrito por el médico de forma legible, señalando de la manera correcta la denominación, la fórmula de la prescripción, la cantidad expresada en letras, ¿sí? Debe constatar todos los datos del paciente. Se realiza por triplicado, por cuadruplicado también, esto tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Los 4 o los 3 recetarios tienen que ser idénticos con la misma lapicera, no tienen que tener tachaduras, enmiendas, ¿sí? No tienen que tener salvedades. Muchas veces, digamos, para la prescripción de sobredosis también hay que seguir una indicación en normativas vigentes, ¿sí? Se subraya la dosis con 2 líneas y escribiendo en letras. Esto en el caso de que el paciente, o sea, la prescripción sea una dosis máxima, por ejemplo, ¿no? O que deba reiterar el tratamiento. En ningún caso podrán extenderse las recetas cuya cantidad de estupefaciente, ahí vemos, se exceda la necesaria para administrar, según la dosis diaria instituida, hasta 10 días de tratamiento. En algunos casos, estos estupefacientes se deben suspender o realizar un tratamiento máximo hasta 10 días
según indicaciones del profesional, porque pueden ser letales o perjudiciales para la salud del paciente, ¿no? Para la legislación específica de los psicotrópicos también es muy similar, digamos, en cuanto a lo referido a los pacientes, porque también van acompañados los delistados, por ejemplo, el formulario oficializado por triplicado, ¿sí? Las recetas deben ser manuscritas, tienen que tener específicamente expresado con letra y número las cantidades, ¿sí? También la dosis por día, ¿sí? Por vez, bien específica, digamos, la dosificación de este tipo de tratamientos, ¿sí? De medicamentos, es porque tienen una farmacovigilancia, ¿sí? Lo vamos a ver detallado ya cuando estudiemos y veamos lo que es psicotrópicos y estupefacientes. Es importante tener en cuenta de cómo nos vamos a manejar con este tipo de recetarios, ¿no?